Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 49 minutos y nos metemos ya en la primera de las entrevistas de esta mañana. Como le anunciamos, vamos a estar con el ministro de Defensa, Bayardi, hablando de muchos temas, particularmente lo que tiene que ver con la aprobación de ese decreto que regula el patrullaje de militares en la frontera uruguaya, una ley que se aprobó hace tiempo atrás, que se venía trabajando justamente en la reglamentación de la misma. Pero antes de comenzar con este capítulo y con este tema, le damos los buenos días al ministro. ¿Cómo anda? Buenos días. No, ministro, lo primero que le quiero preguntar es porque estábamos dando noticia de este avión de la Fuerza Aérea Chilena que perdió contacto en las últimas horas, en las últimas horas de la tarde de ayer. ¿Qué información tiene el Ministerio de Defensa uruguayo, la Fuerza Aérea Uruguaya, y si está trabajando de alguna manera o colaborando de alguna manera en la búsqueda? Sí, efectivamente, en la noche de ayer, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el comandante Marenco, Hugo Marenco, me llamó para ponerme en antecedentes de que había sucedido, que estaba perdido un C-130 de la Fuerza Aérea Chilena que iba de Punta Arenas a la isla Rey Jorge, donde está la base chilena, en la isla donde nosotros estamos. Que ya se llevaban como 2 horas con pérdida de comunicación. Me puso por dentro del antecedente y me pidió autorización para que nuestro C-130, uno de los C-130 que tenemos en Punta Arenas, porque ya ha estado realizando vuelos a la isla en las misiones que estamos realizando en la Antártida, se pudiera poner a la orden de la Fuerza Aérea Chilena. Le dije que sí, que me parecía de orden hacerlo. Se le comunicó al comandante de la Fuerza Aérea Chilena, y el comandante de la Fuerza Aérea Chilena dijo que iba a disponer de nuestra aeronave para la búsqueda, que iba a comenzar en la madrugada, en la mañana, apenas aclarara. Y la última información que tengo antes de entrar acá es que están participando cerca de 12 aeronaves en la búsqueda de este C-130. Dentro de ellas, la mayoría son chilenas, y hay el C-130 nuestro y un C-130, un Hércules, que es el avión grande, de la República Argentina. Claro. ¿Tienen información de lo que sucedió? No, porque en realidad iba en un vuelo que iba a llevar 2 horas y media, 2 horas 50 máximo, y en realidad después de pasar esa hora no se dio no se tenían noticias ni se tenía comunicaciones. No había llegado a la base de la isla, la base Frey, en la isla Rey Jorge, y estaba desaparecido. Así que hasta el momento nosotros no tenemos otra información. ¿El clima era el adecuado? Aparentemente sí, la zona de... En fin, el vuelo es de... una zona complicada, ¿no? De hecho, quienes viajan a la Antártida hacen base en Punta Arenas a la espera de que el clima permita, ¿no? Nunca se sabe. No, y nunca se sabe si uno cuando sale de Punta Arenas, ¿está bien?, va a poder, cuando llegue, en esta época sobre todo, más el verano peor, no se sabe si cuando llegue a la isla Rey Jorge a las 12:30 va a poder descender. ¿Por qué? Porque a mí me pasó, por ejemplo, que fui en una misión en el año 2001 y nos dejaron un domingo y nos iban a venir a buscar el jueves, y el jueves salió de Punta Arenas. Nosotros vimos al C-130 sobrevolar arriba de la isla Rey Jorge, pero el grado de nubosidad que había, ¿también? Lo vimos entre las nubes, vimos el C-130, y en realidad tuvo que volver a Punta Arenas y nos vino a buscar el sábado. Por lo cual los cambios son bastante frecuentes, sobre todo cuando viene ahora esta época en que los calores del Pacífico, ¿también?, con el frío de la Antártida, en realidad generan cambios. Se supone que cuando salió estaba despejado como para poder llegar. No sabemos qué puede haber pasado ahora. Un cambio abrupto quizá en el Llama la atención que se hayan perdido las comunicaciones, claro, ¿no? Yo le iba a decir eso, porque el hecho significativo que llama la atención es que se cortaron las comunicaciones. Llama la atención que se hayan perdido las comunicaciones, pero bueno, ahora lo único que yo puedo hipotetizar nomás. Tengo ahora el registro del último informe de la Fuerza Aérea Chilena, que como estábamos esperando para acá, da el relevamiento de todas las aeronaves que están participando. Pero bueno, confirmamos entonces que un Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya se ha sumado a la búsqueda de este avión desaparecido. Sí, y por la información que tengo, son todos aviones de la Fuerza Aérea Chilena, como 10 o 11, de distintos aviones de combate, aviones de transporte y todo, que están sobrevolando,
y el C-130, un C-130 uruguayo y un C-130 argentino. Bien. Ministro, bueno, decíamos que finalmente se aprobó el decreto que regula lo que será la operativa del patrullaje de militares en zona de frontera. Básicamente, ¿qué supone, qué facultades tienen los militares para ese trabajo que se comienza a hacer? A ver, hubo un proyecto de ley que se aprobó en octubre del 18, creo que fue, se publicó en noviembre del 18. Ese proyecto de ley encomendaba a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y con competencia a la frontera. Esta segunda parte de apoyo a los organismos, en realidad podía haberse puesto, o no, está bien que se haya puesto, pero ya la propia Ley Marco de Defensa permitía utilizar a las Fuerzas Armadas en apoyo a otras unidades. Acá se le da la misión de la tarea de frontera, se fija una zona fronteriza de 20 kilómetros, a partir de ahí se plantea el patrullaje, las misiones, ¿no? Patrullar, identificar personas, detección en delito, en situación de flagrante delito. Y es un proyecto de ley bastante corto, en términos generales, ¿no? Se habla de actuar con racionalidad, proporcionalidad y progresividad para enfrentar, si hubiera que enfrentar desde el punto de vista de las armas. Y en realidad cuando nosotros lo recibimos, cuando yo llegué al Ministerio en abril, estaba este proyecto de ley, se estaba trabajando con la Fiscalía de Corte y con las fuerzas. El fiscal de Corte hizo varias intervenciones y observaciones en relación a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en la función que se estaba delegando para cumplir, y a partir de ahí hubo un primer borrador. En ese primer borrador, en un momento determinado, nosotros lo pasamos al Estado Mayor de la Defensa para que el Estado Mayor de la Defensa, en consultas con las fuerzas, determinara qué observaciones tenía sobre ese proyecto de decreto. Y a partir de ahí, bueno, las fuerzas contestaron, volvió a nosotros y nosotros con Jurídica tratamos de adaptar un poco, a función de lo que cada una de las fuerzas planteaba, en fin, qué cosas considerábamos que debían ser contempladas y qué cosas no. A partir de ahí surge un decreto. Este decreto es un decreto de 11 puntos que pretende regular 2 o 3 cosas a la vez que creo que hay que tener presente. En primer lugar, es una misión asignada a las Fuerzas Armadas que nació con un objetivo. El objetivo primero, yo ya no era ministro en aquel momento. No era ministro, ¿usted cuándo es? El objetivo primero era actuar contra el narcotráfico, contra el tráfico de armas y contra el tráfico de personas. O sea, 3 grandes delitos, ¿de acuerdo? A partir de la ley se le dan una serie de funciones que son funciones de vigilancia y colaborar con la seguridad. Acá estamos en un problema que hay que ser muy claro. Yo, a la hora del decreto, nos preocupamos de 3 cosas. En primer lugar, que los derechos humanos de las personas que circulan en esos 20 kilómetros de frontera no sean violados. O sea, todos tenemos derecho a circular por todo el territorio, seamos ciudadanos residentes o visitantes, y si no estamos cometiendo ningún delito no tenemos por qué necesariamente ser parados, interpelados. Eso hace a los derechos humanos de las personas, ¿está bien? En segundo lugar, hay que cuidar una cosa, que el efectivo que cumple una misión, en este caso asignada por la ley, no tenga responsabilidades en el cumplimiento de su misión. Responsabilidades eventualmente penales, el abuso de autoridad, por decir alguna de ellas. Y el tercero es que se actúe de acuerdo a derecho para no invalidar la prueba, para no invalidar la acción llevada adelante que invalide el conjunto de la acción y la prueba. Y esto lo digo porque esos 3 derechos no estoy diciendo uno más importante que el otro, hay que compatibilizar esto. A partir de ahí, el decreto lo que hace es tratar de definir con claridad qué se puede hacer, en qué circunstancias se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se debe proceder. Esto lo digo porque a veces se ha actuado con demasiada superficialidad y mi responsabilidad es tratar de salvaguardar derechos que no tengan ninguno de los efectivos que están bajo mi jurisdicción, diríamos, hoy, responsabilidades penales, que no se violenten las pruebas a la hora de obtenerlas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. A ver. Bueno, para que lo entendamos, fácil. Sí. En realidad, el viernes de la semana pasada tuvimos una situación dramática en la pérdida de la vida de 2 niños en un incendio en una casa en el Cerrito. ¿Está bien? Y cuando yo escuché la noticia, pues la escuché por ustedes en el noticiero de la noche,
La fiscal había pedido, había detenido a la madre y la había detenido por homicidio culposo. Sí, sí. Lo primero que dije, me sorprendió, no sé la pericia que habrá llevado la fiscal, por lo menos omisión de los deberes inherentes a la patria potestad era de suyo, eventualmente por haberlo dejado solo venido, pero lo otro me llamó la atención. Muy bien, al otro día, ¿bien? La señora jueza, cuando se fue a la formalización, invalidó la detención de la señora. Yo aplaudía, ¿está bien? Porque en realidad se estaba salvaguardando el derecho de alguien que había sido mal detenido porque no había sido ni flagrante delito, había sido detenido como a la hora, a las 2 horas, y no se pudo llevar adelante la formalización. Imaginémonos que a esa señora, puede que la señora jueza, estoy hipotetizando ahora, puede que la señora jueza haya visto el expediente y haya actuado sin que nadie le dijera nada. Ahora, imaginémonos que nosotros en un mal procedimiento paramos a narcotraficantes. ¿Está bien? Imaginémonos por un minuto que paramos a narcotraficantes. Bueno, a la señora que estaba acusada la defendía, supongo, con defensor de oficio, ¿no? Si paráramos un camión de narcotraficantes vamos a tener los grandes estudios de abogados tratando de invalidar el proceso por el cual esa acción se llevó adelante. Con lo cual cae toda la prueba. Por lo cual describir qué se puede hacer, cómo se puede hacer, qué procedimiento seguir, es un tema que tiene que estar muy claro para... Lo van a tener muy claro los efectivos que van a estar actuando. Claro. ¿Va a haber instrucción? Sí, a ver. El decreto en esta parte trata de ser claro, trata de ser, por ejemplo, qué se puede hacer, cómo se puede hacer, cómo se realizan las tareas en términos generales, cómo se procede a la identificación de las personas, a la identificación de los vehículos, a los controles, cómo se hace el tema de la detención en caso de flagrante delito, porque se puede detener en caso de flagrante delito, ¿está bien? Cómo se puede hacer para detectar algo con apariencia delictiva y cómo proceder, ¿no? Trata de ser descriptivo de las cosas que... ¿Cualquier evento con apariencia delictiva? Sí, cualquier evento con apariencia delictiva. Yo después tengo que poder fundamentar por qué me determinó una apariencia delictiva. ¿Esto fue lo que habló con el fiscal de corte, con Eso fue las observaciones que hizo el doctor Díaz. Claro. ¿No? Porque, voy a poner un ejemplo de otro país, ¿no? En realidad, en los Estados Unidos, antes del 11 de septiembre del 2001, el tema de si algo actuaba ilegalmente invalidaba toda la prueba. Quiere decir que si yo llevaba en la valija de mi auto un cadáver con un cuchillo, con mi huella de dactilares, cocina de mi casa, pero me detenían mal, se invalidaba la prueba. ¿Está bien? ¿Qué hacía en aquel momento? Esto se vio en las películas. ¿Qué hacía la policía? ¿Está bien? Si yo paraba un auto en un estacionamiento, venían y me rompían los plásticos, ¿cómo es los faroles. Los faroles, claro, ¿está bien? Entonces cuando yo arrancaba, entonces no, me paraban y me decían, está detenido. ¿Por qué me detuvo? Porque está haciendo faroles, estaba en una duda. ¿Está claro? O sea que hay un montón de elementos que hay que controlar bien desde el punto de vista, acá hay derechos en juego, hay derechos de las personas a no ser detenidas si no están en flagrante delito, hay derechos que procediendo de determinada manera garantizan que el objetivo se cumple, hay, o sea, definimos 20 kilómetros. Los militares decían, bueno, pero los 20 kilómetros son difíciles de definir. Y en un momento determinado presentaron un proyecto de ley, que yo lo vi, no se presentó todavía, pero un proyecto de ley que tenía una hoja, así que era el texto del proyecto de ley, y después tenía 500 hojas que eran todos los puntos de latitud del territorio en relación a la frontera, todos los puntos de latitud. Algunos iban a 20, 25 kilómetros, 26 kilómetros. La ley dice 20 kilómetros. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema? El fiscal fue claro, si se detiene por parte de los militares a alguien después de los 20 kilómetros, está el procedimiento mal. Claro, ni siquiera en eso hay flexibilidad, digamos. Exactamente. Entonces, acá dispusimos también en la norma qué se puede hacer. Si yo voy a pasar los 20 kilómetros, en realidad debo continuar la persecución sin detenerla, dando noticias, en contacto con la policía para dar tiempo a que la policía proceda a la detención fuera de esos 20 kilómetros. ¿Cómo se van a instrumentar todos esos contactos? En tecnología y en procedimiento humano, ¿no? Porque todo esto es muy lindo, pero después la persona que está ahí trabajando tiene que tener clara... Sí, a ver, los contactos entre la policía, los responsables que estén operando del ejército, la policía, el Ministerio del Interior en general, la Fiscalía y todo van a estar aceitados para que haya niveles de contacto fluidos, ¿no? Incluso muchas veces uno puede decir, bueno, yo tengo detectado, vamos a poner otro ejemplo, tengo detectado por tarea de inteligencia y obvio que a veces se decía, no, pero no se está cumpliendo, no se está patrullando. El ejército nunca dejó de patrullar
la frontera, ¿no? Hay alféreces, hay tenientes, segundos, hay oficiales que se gradúan y ¡ping! Van a la frontera en su respectiva fuerza. El ejército, en la división de ejército 3, tiene todo identificado, cada uno de los pasos, pasitos, charcos, charquitos, todo lo que pueda pasar en la frontera norte. Habrá que hacer una tarea de inteligencia. En esa tarea de inteligencia supongamos que amerita a que hay que detener algo que por inteligencia se determinó que es potencialmente, se está dedicando al tráfico de armas, de personas, de lo que sea. Muy bien, habrá que ir a la señora fiscal y habrá que decir a la señora fiscal, mire señora, este camión así ha pasado tantas veces, lo tenemos identificado como potencial, nosotros le pedimos la autorización que por más que esté circulando bien, prolijo, no tenga ninguna falta, nos permita pararlo y revisarlo. Y la fiscal dirá, bueno, sí, le planteará a la jueza... ¿Hay mérito o no hay mérito? Le planteará a la jueza los fundamentos y la jueza dirá, sí, párenlo las veces que tenga que pararla. Estos son los temas que hay que controlar. No alcanza, digo, con darle la ley y la ley hay que cumplirla. Hay que prever los problemas que puede traer para poder llevar adelante... ¿Cuántos efectivos se van a destinar a esta tarea? Bueno, todo depende... A ver, la división de Ejército 3 es la que tiene la mayor cantidad de superficie porque la división de Ejército 3 está al norte del Río Negro. Quiere decir que cubre parte del río Uruguay y cubre 1000 y pico de kilómetros que tenemos con la República Federativa de Brasil, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener que ver el carácter. Yo no tengo el número definitivo de efectivos que se van a volcar. Ya se están capacitando, ya están entrenando. Y además, porque hay que tener otra cosa que yo creo que es importante que la tengamos presente. El personal que cumple esas funciones hay que rotarlo permanentemente. Claro, no puede estar siempre abocado a eso. Si nosotros tenemos a un único personal permanentemente abocado para combatir los grandes delitos, en algún momento... Son corruptibles. Sí, porque esos grandes delitos, el narcotráfico, tiene tanto poder de corromper que en realidad... La hemos visto en otros estados, no voy a nombrar ningún país latinoamericano del cual soy solidario y amigo, pero en realidad el problema que hay es que el poder de corrupción es enorme. ¿Está bien? Entonces hay que estar permanentemente rotando todo el personal para evitar la eventualidad. Recordemos que el narcotráfico es capaz de destruir no solo instituciones de seguridad, es capaz de destruir instituciones de seguridad, poderes del Estado, poder judicial, poder político en los estados, porque tiene ese poder de corrupción que termina siendo... Claro, esto deja fuera a los centros poblados que están sobre, en ese radio de los 20 kilómetros de la frontera, ¿no? Ese es otro problema que nos encontramos cuando tuvimos que venir a decir dónde está la definición de centro poblado. Y bueno, yo pienso en el Chuy, por ejemplo, ese es un ejemplo claro, ¿no? No, los que son clásicos son clásicos. El problema es cuando hay 4 viviendas en un área determinada. Ahí es un problema. ¿Por qué? Porque si yo procediera a realizar una visión ahí y detuviera a alguien ahí, en realidad estaría invalidando el conjunto de la prueba. Porque hay un centro poblado. Sí, pero el problema es que no es tan fácil la definición de centro poblado, por lo cual tuvimos, no es que hayamos sido eclécticos, sino que tratamos de buscar una definición en la que hiciera recaer en el tema que la definición de centro poblado va a competir, es competencia del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, porque en la Ley de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es una competencia que tienen los gobiernos departamentales con el propio ministerio. Entonces, esto anualmente hay que pedirle al Ministerio de Vivienda que haga una identificación primaria de los centros poblados a través de la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial, de la DINOT. O sea, definir cuál sí y cuál no para saber si se puede actuar o no. Claro, porque el decreto reglamentario, que no lo decía la ley decía del centro poblado, la demarcación de los centros poblados comprendidos en la zona fronteriza, habrá que actualizarla anualmente sobre la base de la información que brinde la DINOT del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Está claro que no es tan fácil. A veces uno piensa, bueno, no, pero la ley, 6 artículos... No. ¿Se va a priorizar alguna frontera? No. En realidad nosotros tenemos ya en las propias fronteras tanto al Ejército con esta misión que tiene asignada y las Fuerzas Armadas hoy por hoy tiene dentro de la Armada, ya tenía prefectura y va a tener a todo el personal vinculado a las fuerzas en esta misión. Una cosa es los pasos de frontera, donde se circula normalmente, otra cosa son las zonas eventualmente aplicadas sobre la frontera y otra cosa es la eventualidad de que la vía aérea también sirva
ya ha servido, para el narcotráfico particularmente, ¿no? Entonces va a estar todo a la orden de esta misión con los criterios. Ahora, ministro, escuchándolo y viendo la complejidad de todo el tema, en todo momento, tanto cuando hablamos del tema de los abogados como cuando hablamos de la manera de operar en cualquiera de estos 3 delitos, hablamos de organizaciones muy poderosas. Usted lo acaba de decir haciendo una descripción somera del tema corrupción, por ejemplo, por lo que ellos manejan. Entonces, de alguna manera, para el Ministerio de Defensa ha sido engorroso el poder llegar a determinar exactamente cuáles son los controles, cuáles son las protecciones que deben tener. Casi le diría que es como darle un menú a quienes operan de qué manera van a cambiar las reglas de juego a partir del momento que la capacitación y todo lo demás esté. La pregunta es, a partir de ese cambio de reglas de juego, es como si yo le dijera para el clásico de mañana, yo que soy mancha, a Nacional, de qué forma voy a jugar, de qué forma pienso atacar y qué lugares le pienso hacer daño. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, la otra parte tiene el tiempo suficiente de prepararse y tal vez de operar de forma distinta. No digo solamente huyendo de ese control, sino preparándose para el enfrentamiento de ese control. Y eso es un dolor de cabeza importante que se puede tener, ¿no? A ver, desde el punto de vista de la preparación con el enfrentamiento de ese control, yo no le tengo tanto, comillas, miedo. No está planteado en términos de miedo, pero preocupación. Creo que la capacidad en el enfrentamiento bélico de las Fuerzas Armadas del Uruguay están capacitadas. Bien. ¿Está bien? Han estado en escenarios complejos, donde no había posibilidad de dar seguridad a través de ninguna estructura policial. ¿No? Yo vi esos escenarios, no en esta oportunidad que estuve corto periodo de tiempo como ministro, pero en los otros escenarios fui. Fui al este del Congo, fui a... O sea, a ver, desde el punto de vista bélico no le tengo, entre comillas, miedo. Siempre hay que tenerle cierto miedo a lo bélico, pero no le tengo miedo a las capacidades que tengamos de poder desarrollar. Bien. Así le tengo mucha confianza desde el punto de vista general a nuestras Fuerzas Armadas para eso. Mi principal problema es salvar aspectos legales que ya me expresé. ¿Cuál es el principal problema que nosotros tenemos que desarrollar para enfrentar este tipo de organizaciones? Es la inteligencia. Claro. O sea, no hay posibilidades de afectar y dar golpes significativos si no tenemos la capacidad de que a través de la inteligencia y de la cooperación transfronteriza de la inteligencia, porque entendamos que acá hay un problema también de... O sea, nos viene desde otros territorios, claro, ¿no? Porque si no, yo estoy limitado por el no accionar de la otra parte. Pero vamos a ponerle que hay un buen nivel de cooperación en materia de inteligencia. Con ese buen nivel de cooperación en materia de inteligencia, yo ya puedo prever qué voy a tener que enfrentar en cada uno de los contextos sobre estos grandes delitos, estamos hablando, que creo que es la misión principal. Lo otro sería accesorio. Si hay abigeato, yo sé que a los que trabajan en el medio rural, a los productores rurales les preocupa. Esperemos que sirva como disuasión solo el patrullaje para ese tipo de delitos. Pero en estos otros que usted planteaba, Humberto, tiene que ver mucho el tema de la capacidad de generar inteligencia para que cuando se actúe sobre el hecho se esté previendo. ¿Qué se va a tener que enfrentar? ¿Cómo vienen armados eventualmente? ¿Qué tanto están dispuestos a resistir a la hora de ¿Y en qué oportunidades pueden disparar? Bueno, la norma de la ley ya decía que hay que actuar con racionalidad, progresividad, ¿no? Como la misma norma que tiene... de definir. Racionalidad para mí es una cosa... Sí, y proporcionalidad. A ver, si van a enfrentarnos con armamento pesado, hay armamento pesado para enfrentarlo, pero en realidad era lo que hablábamos con Humberto. Si uno prevé que hay un cargamento de droga que viene con armas muy pesadas, van a tener que enfrentar armas muy pesadas de este lado. Pero la racionalidad y la proporcionalidad es que yo no puedo estar enfrentando con un arma, con una .30, un delito, diríamos, que no sea de la entidad de los que prevea la inteligencia de que puede estar aconteciendo. Estamos ya con poco tiempo y me quedan cosas para preguntar, sobre todo temas que tienen que ver con la actualidad política, la transición. Uno de los temas que generó ruido entre el gobierno saliente y el entrante es el tema de los ascensos de los generales que, bueno, obviamente... es potestad del actual Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Defensa entrante quisiera tener
consulta o tener opinión en la materia. ¿Ha hablado con Javier García de este tema? Sí, bueno, con Javier García nos conocemos ya desde hace mucho tiempo, para decirlo de alguna manera. Él me llamó, conversamos, acordamos que cuando haya la designación por parte del gobierno electo, el proceso formal de designación, nos vamos a sentar. Nosotros en el día de hoy estamos entregando al Poder Ejecutivo, a Álvaro García y al prosecretario Juan Andrés Roballo, las respuestas a una especie de guía sobre las cuales transmitir información. Esto lo vamos a estar entregando hoy, que era la fecha de hoy, espero que lleguemos en el día de hoy. Esto va a ser entregado al gobierno electo cada uno de los incisos. Independientemente de esto, nosotros vamos a agarrar esto le entregamos al gobierno electo. Sobre todos los temas que hayamos entregado, nosotros vamos a profundizar particularmente en la relación bilateral con el que tengan esta responsabilidad. Yo ya hablé incluso y le dije que me parecía de orden que una vez que él tuviera claro quiénes iban a estar en las distintas áreas, en recursos humanos, en la financiero-contable, en la jurídica, pusiéramos a quienes hoy están en esa función para transmitirle no solo la información que está sistematizada, sino todas las dudas que quiera haber al respecto. Con respecto al tema de la tensión generada, eventualmente, en realidad, a veces hay mucha tensión que se genera, no voy a tocar ninguno de los diarios, toco todos, que se genera en las carátulas de las primeras páginas de los diarios, ¿no? Obviamente, respecto al tema de las militares, yo sí he dicho, nosotros estamos dispuestos a hablar de todos los temas, incluso a discutir esos temas, a recibir de esos temas la posición que se quiera recibir o las cuestiones, yo las transmitiré después, obviamente, pues es una decisión que el nombramiento de los oficiales depende de la decisión del comandante jefe. La única condición es que nosotros decidimos hasta el 29 de febrero. Claro, pero están abiertos a aceptar, proponer nombres o Estamos abiertos a discutir todos los nombres, no vamos a entrar en el manoseo de nombres porque en realidad claramente, esto tiene un procedimiento, el comandante jefe de la fuerza cada vez que hay ascenso le eleva al ministro y al presidente una lista de nombres. No, pero no es un no tabla rasa de decir acá los nombres los ponemos nosotros y punto. No, nosotros lo vamos a decidir. Si hay alguna cuestión que se quiera, nosotros la vamos a escuchar, la vamos a incorporar, en el debate se va a terminar resolviendo. Ha habido en las páginas de los diarios, a ver, en el primero, ahora estamos cambiando un gobierno a otro partido, sí, ¿no? Pero el 1 de marzo del 2005 llegó el Frente Amplio. Yo fui su secretario. Sí. El 1 de febrero, el gobierno del doctor Jorge Valle había nombrado al comandante en jefe de la época. Ese sí que es un cargo de particular confianza, pues lo nombra, lo saca, lo pone y lo nombró el 1 de febrero. ¿Y qué le pareció a usted cuando entró en ese momento? Pero no hubo drama, ningún drama hubo. Nosotros trabajamos con el teniente general Bertolotti durante el tiempo en que él permaneció en el grado porque tenía que pasar a retiro en el año 2006. Era un año el que iba a estar, lo nombró. Nosotros trabajamos con el general Bonelli, trabajamos con el almirante Danners y no hubo ningún drama, ni se llenaron las páginas de los diarios. Así que bueno, está bien, todo el mundo puede hacer drama de lo que quiera. Para mí no es drama ni tensión. Ministro, muchísimas gracias. Es un placer haberlo tenido en la mañana. Hemos estado dialogando con el ministro de Defensa, José Vallardi, en la mañana de Arriba Gente.